En el año de 1958 comenzó a tener una serie de experiencias inexplicables. Sentía que su conciencia abandonaba su cuerpo físico de forma involuntaria, arbitraria o accidental. Pese a su completa ignorancia sobre los fenómenos del sueño y la conciencia, sin saber siquiera si estos fenómenos eran compartidos por otros y desafiado por incontables preguntas sobre cómo descubrir de qué se trataba todo esto, Robert Monroe emprendió un viaje alternativo hacia lo desconocido, siguiendo lo que parecía ser un llamado de su propia alma a desvelar un aspecto poco explorado en los misterios de la conciencia, el desdoblamiento astral. Al principio pensó que eran alucinaciones o síntomas de algún trastorno neurológico, pero tras una serie de experimentos y observaciones en su propia experiencia, descubrió que el fenómeno era repetible, vívido y plenamente consciente. Monroe no fue el primero en reportar viajes fuera del cuerpo, pero sí uno de los primeros en hacerlo de forma sistemática, estructurada y con un enfoque no religioso. Nacido el 30 de octubre de 1915 en Indiana, Estados Unidos, su padre era profesor universitario y su madre médica, lo que le dio desde temprano un contexto de racionalidad científica y pensamiento lógico. Estudió en la Universidad Estatal de Ohio, donde se especializó en ingeniería e historia. Comenzó muy temprano su carrera en el mundo de los medios de comunicación. Por alguna razón que él desconocía, desde muy joven le fue sumamente fácil abrirse paso en este rubro. Incluso en algún momento él mismo aseveró que no era algo que buscara con vehemencia o de forma premeditada, simplemente se dejaba llevar por el camino que se abría ante él, sin siquiera imaginar lo que vendría más tarde, cuando comenzó a estudiar los efectos que el sonido produce en el cuerpo humano, especialmente en el cerebro y el campo neuronal. El éxito le llegó rápido y fluidamente en su vida familiar y financiera, lo que le permitió dedicar tiempo a analizar metódica y científicamente los fenómenos que le interesaban, especialmente aquella furtiva experiencia que le hacía sentir que su conciencia abandonaba su fisicalidad para tener una experiencia extracorpórea. Fue por esto que sus intereses se expandieron hacia el potencial de los sentidos, los sonidos y las capacidades de la conciencia. Consultó médicos, neurólogos, psicólogos, pero no obtuvo explicaciones satisfactorias. Algunos de ellos le sugirieron estar perdiendo la cordura, así que decidió explorar estos fenómenos por sí mismo, documentando detalladamente cada episodio. Esto lo llevó a resumir en algunos postulados las reflexiones y conclusiones de lo que para él significaban estos viajes fuera de su cuerpo. Robert Monroe sostenía que la conciencia no depende del cuerpo físico, más bien que este es una herramienta temporal de la conciencia a través de la cual ésta puede experimentar la tridimensionalidad del mundo que conocemos. En sus viajes descubrió que existen múltiples niveles o planos de realidad habitados por diversas formas de conciencia y que existe un orden multidimensional donde cada una de ellas participa de acuerdo a un cierto nivel de percepción consciente. En algún punto de su camino describió al alma como una entidad que trasciende al tiempo y al cuerpo. Esto lo escribió como resultado de sus últimos experimentos, donde explicó que el alma busca liberarse del ciclo repetitivo de encarnaciones y condicionamientos, moviéndose hacia una libertad total del ser. Planteó la idea de que la conciencia tiene una misión evolutiva y que la vida en la Tierra es solo una etapa de una travesía mucho más vasta de vivencias por las que atraviesa antes de volver a integrarse a la totalidad y que esto es un proceso cíclico. Monroe nunca buscó formar una doctrina o religión. Sus experiencias y escritos invitan a replantear la naturaleza de la existencia, la conciencia, la vida después de la muerte y el propósito del ser humano. En 1974 fundó el Instituto Monroe, una organización dedicada a la investigación de la conciencia humana, el desarrollo personal y la expansión espiritual mediante el uso de tecnologías de audio. Ya avanzadas las investigaciones, desarrolló el uso de tonos binaurales para inducir estados de conciencia alterados, incluyendo la meditación profunda, la relajación,
la concentración y las experiencias fuera del cuerpo. Esta tecnología está basada en principios científicos sobre la sincronización hemisférica cerebral. Esta práctica ha servido para tratar diversos trastornos cerebrales, neurológicos o neurofísicos, produciendo mejoras en la concentración, la reducción de la ansiedad y la agudización del enfoque. Robert Monroe en varias entrevistas aseguró que no estaba buscando nada místico o trascendental. Lo que le sucedía lo confundía, lo asustaba, pero también despertó en él una profunda curiosidad y necesidad de conocimiento sobre las capacidades naturales latentes en el cerebro humano y lo que éstas pueden lograr como experiencia para el alma. Aseguraba que sus desdoblamientos no eran sueños ni alucinaciones, los vivía despierto, podía ver su cuerpo dormido en la cama, flotar por su casa, atravesar paredes e incluso entrar en otros planos o densidades. Monroe dejó una trilogía de libros que se consideran de culto. El más importante es Viajes fuera del cuerpo de 1971, donde describe con precisión sus primeras experiencias extracorporales, y aquí el lector se siente que entra a un mundo nuevo pero real. El segundo es Viajes lejanos de 1985, donde va más allá de las exploraciones personales y empieza a descubrir seres, entidades o estructuras fuera del espacio-tiempo ordinario. Y el tercero se llama El último viaje de 1994, en donde explora el alma, el propósito de la vida humana y lo que hay más allá de la muerte, una obra que cierra su travesía con sabiduría y sin dogmas. Como muchos pioneros de lo inexplicable, tuvo que enfrentar la crítica de su tiempo y continuar a pesar de las fuertes controversias que despertaron sus libros y aseveraciones. Sin embargo, él confiaba que su camino se hacía prácticamente solo, así fue desde su juventud y así continuó hasta su fallecimiento el 17 de marzo de 1995. Su trabajo ha influido en figuras como William Buhlman, Thomas Campbell, Bruce Moen y muchos otros investigadores del campo de la conciencia, incluso desde la ciencia más ortodoxa. Su figura ha sido respetada como un pionero que abrió puertas hacia la comprensión de la mente desde una perspectiva transpersonal. Como todos los investigadores de las experiencias no medibles por el método científico, ha sido encasillado dentro de los exploradores alternativos que tienen más que ver con lo esotérico que con lo exotérico, pero miles de testimonios de todas partes del mundo que narran las vivencias extracorporales, los sueños lúcidos, vívidos o viajes a otros planos respaldan su exploración y el trabajo de toda su vida. ¿Has tenido alguna de estas experiencias? Cuéntanos en la caja de comentarios. Vamos a dejar hasta aquí la historia de Robert Alan Monroe, recordándote compartir el video, suscribirte y dejar un like si te gustan estos temas para seguir compartiendo más cápsulas. Se despide Ricardo Ferrón de Música Cuántica TV, fuerte abrazo y hasta el siguiente.